Buenas noches, alumnos. Vamos a continuar comentando y explicando las etapas del método científico. Recordad que en el vídeo anterior dijimos que la respuesta a cómo trabaja un científico está en el llamado método científico y en sus etapas. Recordad que vimos anteriormente cómo son, por orden, primero la observación, en segundo lugar la recolección de la información, en tercer lugar, la eh, emisión o formulación de una hipótesis, ¿vale? Y a continuación la comprobación de una hipótesis, ¿vale? Acordaros que una hipótesis, en resumen, era una relación entre una causa que me produce un efecto, ¿vale? Por ejemplo, recordad, si llueve, produce el efecto de que la calle se moja, ¿de acuerdo? Siempre la causa va antes que el efecto, ¿vale? Si al hablar, si vibran mis cuerdas vocales, el efecto es que vosotros oís el sonido de mi voz, ¿de acuerdo? La causa es la vibración, el efecto es el sonido, ¿vale? En resumen, si se da la causa, entonces se da el efecto, ¿vale? Y no ocurre al revés, como sabemos. Ya os comentamos que una hipótesis podía ser cierta o podía ser falsa. ¿De acuerdo? ¿Cómo podemos saberlo? Pues mediante la experimentación. ¿De acuerdo? Entonces, para ello nosotros aquí sí que tenemos que diseñar un experimento en el laboratorio, ¿vale? Y puede que nosotros tengamos que repetir el fenómeno a estudio decenas y decenas de veces, o en casos muy especiales, incluso más de 20 o de 30 veces, ¿vale? Aquellas que tantas veces como sea necesario. ¿Qué ocurre? Que imaginad, por ejemplo, que queremos estudiar, pues por poneros un ejemplo, la estatura de todos los compás de clase, ¿vale? Bueno, pues ahí tengo que hacer 30 medidas. Si quiero estudiar todas las estaturas del nivel de segundo de la ESO, pues tengo que hacer, pues, pues a lo mejor 200 medidas, ¿vale? Si, los 8 grupos de segundo de la ESO, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué ocurre? Que cuando nosotros trabajamos con muchos datos, ¿vale? Lo más práctico suele ser utilizar tablas, ¿vale? ¿Qué ocurre? No sé si os acordáis del año pasado en matemáticas que nosotros podemos tener lo siguiente, mirad. Esto es un breve paréntesis, ¿vale? Simplemente contaros que yo puedo tener, no sé si os acordáis del año pasado que estudiasteis el tema de funciones, vamos a suponer que nosotros tenemos, por poneros un ejemplo, una relación entre la X y la Y, ¿vale? Bien, vamos a suponer que la X sean barras de pan, ¿vale? Barras, ¿vale? Y que la Y vamos a suponer que sea el precio en euros, ¿vale? De cada barra. Bueno, pues vamos a suponer que cada barra, por ejemplo, me cueste 50 céntimos, ¿vale? Bueno, pues muy fácil, ¿vale? La primera barra me costará, pues, uy, se me ha ido, 0,5, ¿no? Muy fácil de saber. Aquí. Hemos dicho 0,5, ¿vale? La segunda barra, o sea, si compro 2 barras en total, me costarán 1 euro, ¿no? Si compro 3, muy fácil, 1,5, como muy bien, muy bien. ¿Cómo puedo yo resumir en matemáticas que dos magnitudes son directamente proporcionales? Pues mirad, puedo decir que la magnitud X, que son las barras, pues son directamente proporcional, no sé si os acordáis de este símbolo tan raro, a la Y, que es el precio en barras de pan, ¿vale? Estas son dos magnitudes directamente proporcionales. Por el contrario, vamos a suponer otro ejemplo hipotético en el que yo, vamos a borrar aquí, justo, ¿vale? En el que, vamos a borrarlo todo, vale, en el que se me ocurre,
a medida que nosotros vendemos pan, vamos a suponer que tenemos un almacén industrial de pan y que queremos vender el pan antes de que se nos eche a perder, ¿vale? Bueno, pues evidentemente lo que nos convendrá para quitarnos las barras antes de que caduquen y el pan se ponga duro, pues, perdona que se me ha ido el trazo, bueno, pues va a ser disminuir hacer oferta, ¿no? Que el precio de las barras vaya disminuyendo. A ver, así. Aquí teníamos 1, aquí el 2, aquí el 3. Bueno, pues fijaros, vamos a suponer que, claro, nosotros partimos de que cada barra nos cuesta, el precio inicial no hay oferta, por una barra nos cuesta 50 céntimos. Si tenemos 2 barras, vamos a suponer que hagamos un descuento y que de 10 céntimos, ¿vale? Cada salto que yo doy de aquí a acá, vamos a suponer que sean 10 céntimos, ¿vale? Por ejemplo, esta nos costará 0,3, ¿vale? Esto es una coma decimal, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que conforme una aumenta, la otra magnitud ha disminuido, ¿vale? ¿Cómo nos representamos nosotros esto en matemáticas? Pues decimos que la x es inversamente proporcional, lo ponemos con este símbolo tan raro, ¿vale? A la magnitud y, ¿vale? Así, esto es lo que quiere decir, ¿vale? Bueno, pues normalmente si hacemos la representación gráfica de una tabla de datos me suele ser muy útil, ¿vale? Igual que hacíais en matemáticas el año pasado. Vale. Comentaros que la última etapa del método científico consiste en la elaboración de las llamadas conclusiones. Es decir, yo después de hacer un análisis de los datos, como por ejemplo el que acabamos de hacer, bueno, pues puedo extraer las conclusiones adecuadas, ¿de acuerdo? Pues, por ejemplo, en el caso de las barras de pan, ¿no? Pues ver si la hipótesis de partida, ¿no? Se cumple o no se cumple, ¿de acuerdo? Es decir, ¿qué ocurre si nosotros hemos planteado una hipótesis que no se confirma, ¿vale? Que no se confirma. Pues, por ejemplo, ver si pues simplemente nosotros retrocedemos hacia la fase anterior, ¿de acuerdo? Y si la hipótesis se confirma, que es el otro caso posible, ¿de acuerdo? Entonces hemos pasado a obtener un principio o una ley científica, ¿vale? Es decir, digamos que por ley científica entendemos que es una forma de resumir en lenguaje normal o en lenguaje de fórmula el fenómeno natural que hemos estudiado, ¿de acuerdo? Es decir, si nosotros tenemos un conjunto de varias leyes, ¿vale? Pues entonces vamos a tener lo que se llama una teoría científica. Es decir, vamos a imaginar que nosotros hemos descubierto una primera ley, ¿no? Que sería toda esta parte del saber, ¿vale? Así. Pues digamos que la teoría científica sería un hecho mucho más general, ¿vale? Y abarcaría pues un conjunto de muchas más leyes, ¿vale? Aquí estaría otra ley, ¿vale? Etcétera, etcétera, ¿vale? De tal manera que, como os digo, un ejemplo de teoría científica sería la teoría de la gravedad o de la gravitación de Newton, ¿vale? Que me engloba varias leyes sobre la gravedad. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy.